Casualmente decidimos cambiar el formato de este encuentro. El primer encuentro fue como más unidireccional con la transmisión en YouTube por la cantidad de gente que teníamos inscripta. En este encuentro en particular decidimos hacer algo un poco más colaborativo con la posibilidad de que se pueda llegar a armar un debate o un panel al final del encuentro con los speakers, que les puedan hacer preguntas, que puedan llegar a intercambiar por ahí experiencias y sacarse algunas dudas. Así que consideren también ese espacio para que puedan hablar con ellos y hacerles preguntas específicas sobre sus charlas o sobre sus experiencias, ¿no? Perfecto. Bien, buenísimo. Lo logré, acá estoy. Vamos, bien Bien ahí. Ahí vamos. Perfecto. Genial, buenísimo. Bueno, Si quieren, largamos nomás. larguemos nomás. Dale, vamos. ¿Querés presentarte? Bueno, en principio, buenas tardes a todos, buenas noches en otros lugares también. ¿Quiénes somos nosotros? Bueno, yo soy Joaquín Robles, soy uno de los administradores de la comunidad y soy CEO en Rudol Data Quality. Bueno, vamos por orden. Entonces sigo yo. Un gusto a todos los que están en este espacio hoy. Espero que les sirva a todos, que realmente se puedan llevar mucha información. Mi nombre es Cintia Palacio. Actualmente estoy como consultora independiente en todos los temas de data management. Y anteriormente transité todo el desarrollo del programa de gobierno de datos en RGX. Así que un gusto y espero que se lleven mucha información de este espacio. Buenísimo, yo soy Julie, bienvenidos a todos, muchas gracias por sumarse hoy. Yo soy CTO en Rudol y bueno, espero que este espacio realmente les sirva y creo que este tema va a dar para hablar mucho, así que me imagino que va a haber más de un encuentro sobre esto. Sí, van a ser varios de esto, me parece. Buenísimo. Bueno. Bueno, Dale, sí. acá creo que ya, no, pero me parece que ya lo estuvieron comentando ahí cuando yo bajé y subí, me parece que un poco lo estuvieron diciendo los chicos, lo hacemos rapidito esta parte como para, porque creamos esta comunidad, digamos, porque vimos la necesidad de poder intercambiar buenas prácticas, digamos, herramientas, experiencias profesionales, empleos, capacitaciones, etcétera, en este mundo de la gestión de los datos. Que no hay comunidades, digamos, al menos abiertas, digamos, en las que todos podamos participar, así que es un tema que viene en auge constante y nos parece súper importante poder compartir buenas prácticas y compartir experiencias, así que bueno, ese fue el ímpetu y el objetivo de este espacio, ¿sí? Ahora rapidito, acá les dejamos un menti como para que tuvieran prioridad las personas que se sumaron a este espacio y nos cuenten qué tema les gustaría que se abordase en el próximo encuentro de la comunidad. Ahí les dejamos el código y si no el QR como para que nos vayan contando. Nosotros vamos a ir viendo y sacando, después les mostramos al final cómo queda esa nube, digamos, de palabras y vamos a ver qué tema es el siguiente en la lista. Tenemos ahí un tablero también con temas que lo pusimos al comienzo de la comunidad, pero bueno, nada, queríamos darle prioridad a ustedes que se están sumando en este espacio y que nos cuenten también qué quieren escuchar. Buenísimo. Lo dejo ahí un ratito para que puedan capturar el QR. Qué intriga la nube. Sí, voy a ir chusmeando eso. Ay, yo no puedo. Quédense con la intriga. Quédense con la intriga. Hay poquitos, ahí vamos, anímense. Catálogo de datos, metadata, detección de anomalías, protección de datos, seguridad de datos, data rules, data mesh. Está bueno. Bueno, si quieren avanzamos. Dale nomás. Bueno, paso a presentarles a nuestro primer speaker, Manuel Álvarez. Tuve el placer de trabajar con Manu en alguna oportunidad. Actualmente se desempeña como Data Quality Engineer en ITI. ITI es parte del Grupo Vázquez, un grupo del país cercano a Paraguay, digamos, y él se está desempeñando con todo el framework de Quality en el área de gobierno de datos para el grupo. Así que
un gusto, Manu, que te sumes con nosotros en este espacio y que puedas contar todo lo lindo que están haciendo con el equipo Amity. Muchas gracias. Juli. No, igual a Fer lo presentamos después cuando esté por arrancar su charla. Bueno, dale, entonces dejo de presentar y le doy el pase a Manu. De 10. Bueno, gracias por la intro, sí. Gracias a todos por tomarse, por el tiempo jueves a esta hora realizarse difícil. Bueno, yo les voy a hablar de metadata con impacto y cómo hacemos en ITI para automatizar eso en controles de calidad. Vamos a tener una intro bastante rápida sobre algunos conceptos que son previos a todo lo que hicimos. Después vamos a hablar un poco de metadata con propósito, y después vamos a pasar a la parte práctica. Conceptos previos y fundamentales. Primero, medallo. Básicamente tenemos un data lake y donde nos vamos a enfocar nosotros tenemos una base de datos de origen que nosotros tomamos datos y los disponibilizamos en una capa cruda, bronce, que es la principal capa donde vamos a estar trabajando. Los que están en Quality saben que la mayoría de los problemas que pueden aparecer ya se producen acá o vienen desde antes. Segundo concepto bastante importante es Data Mesh. No vamos a entrar en detalle, pero básicamente busca descentralizar toda la práctica de data, que no sea una práctica centralizada por un equipo. Y tiene 4 pilares fundamentales. Tenemos dominios que buscan agrupar procesos lógicos de la empresa y procesos que generan datos. Estos dominios tienen que tener cierta autonomía y ownership. Y el foco está en el dato como producto. Es decir, el dato es lo que buscamos que se pueda descubrir, que se pueda entender y que tenga una alta calidad. Para eso hay una plataforma que busca autonomía y ownership, de vuelta con lo primero que hablamos, y todo esto está embebido en un gobierno federado que tiene estándares, lineamientos y políticas, pero que busca ser lo más automatizable posible, ¿no? Bueno, eso representa que los 4 pilares están súper conectados entre sí. Tercer concepto fundamental es el rol del data producer. En algún lugar será data owner, está medio gris la división. Lo importante acá es que hay una persona que tiene una serie de datos, los conoce, tiene autonomía para tomar decisiones, tiene ownership de esos datos y cumple un papel fundamental en esta primera etapa que vimos porque es la persona que va a estar disponibilizando los datos a la primera capa sin modelar, digamos, los datos crudos. Y hay que tener en cuenta que esta persona ya tiene un cargo previo, ya tiene tareas, ya cumple su rol en la empresa y nosotros lo vamos a buscar para que nos ayude a completar justamente metadata, por ejemplo, de las tablas que va a estar disponibilizando. Y ahí surge la primera dicotomía que encontramos, que es la diferencia entre ir a pedir metadata desde Data Management, desde el gobierno, versus el producer que está en el rol de que tiene que enviar esa metadata. Nosotros vamos a ir a pedir metadata porque favorece ese discovery de los datos, permite que los podamos entender, permite llevar tareas de calidad del gobierno y sobre todo permite cosas de procedimientos normativos y data compliance como elegir a quién se le pueden aperturar o no esos datos. Y para el data producer, dependiendo de qué tipo de approach hay en la empresa y qué tipo de comunicación tiene con su líder, puede ver esto como algo que lo entiende y ve el valor y ve el impacto, o puede verlo como una tarea más, como un listado enorme de cosas que tiene que pasar, como algo que no tiene un valor inmediato y termina siendo como una tarea más de las que ya tiene en su vida diaria empresarial. Esto empieza a desarrollar a veces roces y yo voy y pido metadata y me tienen que dar porque se va perdiendo como la confianza en esa metadata o se carga haciendo más. Y el problema no es la metadata en sí, ni ninguna de las dos partes obviamente, sino cómo abordamos la actividad. Porque yo debería ir a pedirle algo que me va a ser útil, que lo voy a poner a trabajar, debería tratar de respetar su tiempo, es decir, si lo voy a ir a molestar, que ese tiempo rinda y sea productivo. Obviamente el producer tiene que tener ese ownership y esa disponibilidad para trabajar de la mano con nosotros, pero el foco está en que nosotros pidamos cosas que realmente tengan un impacto. Y ahí empieza un poco el comienzo de la charla, que es ¿qué pregunta debemos hacer realmente cuando nosotros buscamos metadata? Y hay
dejar algunas preguntas que nos podemos hacer, que es, ¿qué metadata genera un valor inmediato? Es decir, apenas me la da el producer, yo la puedo poner a trabajar, que no es algo que quede ahí cajoneado después de un tiempo, yo le vea alguna utilidad o nunca le veo utilidad. ¿Qué necesita saber la primera persona que va a tocar esos datos para poder manipularlos? Controles de calidad que pueden llegar a ser críticos, y de vuelta con Data Compliance, qué cosas regulatorias necesito yo o cómo puedo yo saber qué hay en esos datos para poder aperturarlos. Y ahí empezamos a formar lo que es una metadata crítica versus una metadata más nice to have, que es como, está buena tenerla, pero por ahí termina siendo no tan fundamental como lo anterior, ¿no? Ahora sí, ¿qué hicimos en INTI? Nosotros dividimos la metadata en un sistema medio de gamification, con escalas, con batches, en bronce, plata y oro. Acá hay una distinción entre metadata de datasets, de tablas, y metadatas de columnas, ¿no? Obviamente las de columnas llevan más tiempo y trabajo, carga, porque tenemos más columnas. Porque un dataset lleva una sola vez, y columnas, por las n columnas que tengas, te va a llevar más tiempo. Entonces, en bronce tenemos un foco muchísimo más fuerte en lo que es dataset, y en columnas se pide, por ejemplo, lo que es clasificación de datos, data types, las PKs, y a nivel de dataset, cómo se consume esa tabla, si es de stock incremental, quién es el owner, qué frescura tiene, descripciones, columnas de descripciones también. Y en plata ya encontramos cosas más finas, como qué campos pueden o no ser nulos, cuáles campos deben ser únicos. Y en oro ya hablamos de reglas de negocio, valores posibles, formatos, cosas bastante más finas si lo comparamos con bronce. Entonces, nosotros definimos como bronce lo mínimo necesario para salir a producción. Y no es que lo definió solamente Data Management, lo definimos en conjunto con todas las áreas, con este approach de data como un todo, digamos, porque hay gente que va a estar tomando estos datos y necesita sacar un modelo y ponerlo a producción para llevárselo a negocio y que tome una decisión, que para eso estamos en datos, digamos, no hacemos modelos para hacer modelos. Y a su vez nosotros necesitamos ciertos metadatos y cosas para apoyar ese proceso y por cosas legales también. Entonces, entre las partes que más tocan este proceso, definimos lo que iba a ser mínimo necesario para salir a producción, y el resto queda como un nice to have, algo extra que generalmente lo terminan completando, pero yo para aperturarte los datos ya con bronce ya puedo salir y podemos ir a trabajar un modelo. En la práctica termina pasando que plata y oro también se completa porque termina siendo más práctico hacer todo junto, pero no es que Data Management termina siendo un bloqueante o un cuello de botella en este paso, porque ya tenemos esta definición, digamos. Una vez que definimos qué vamos a pedir, definimos lenguajes comunes tanto de cara al productor como de cara a nuestra interna. De cara al productor, porque ¿qué hicimos internamente? Hicimos un JSON. Definimos cómo se iba a llamar cada llave de estos metadatos que nosotros pedimos, tanto a nivel de tabla como a nivel de columna. Pero al productor no le puedes pedir que te llene un JSON, porque no todos tienen el mismo background técnico que por ahí el equipo de data. Entonces llevamos esos a preguntas en un lenguaje más en castellano, que puede ser como, che, ¿esta columna puede tener nulos o no? Y nosotros, en nuestro backend, eso termina siendo un JSON que tiene un booleano con true o false, por ejemplo. Acá lo importante es que una vez que uno define ya que quiere salir a pedir, salir con un MVP, salir rápido, porque vos podés tener una definición muy linda, muy completa, pero la realidad es que siempre te estás olvidando algo o hay algo que no viste. Entonces, mientras más rápido salís a producción, más rápido lo podés iterar y lo podés corregir. Un ejemplo súper tonto que tuvimos es que cuando salimos con esta pregunta de si puede tener nulos, habíamos puesto un booleano de verdadero o falso, ¿no? True false. Pero claro, cuando fuimos a armar un tablero de gobierno, mis compañeros que están en gobierno, no sabíamos si ese false significaba que realmente había puesto false el productor o que no lo había visto. Entonces tuvimos que cambiar ahí la determinación y dijimos, bueno, el valor por defecto tiene que ser un guión, para que vos puedas saber si se lo olvidó o si realmente es falso. Entonces todas esas cosas que van pasando se producen porque vos tenés que ir iterando cómo es que empezás. Y un poco, toda esta charla muestra un poco eso. Con esto salimos nosotros primero a buscar los metadatos. Era una planilla, tenía 3 hojitas. La primera era para un pequeño tutorial explicando cómo se completaba más o menos. La segunda era a nivel de dataset, con los metadatos de dataset. Y la tercera ya era a nivel de campo, que es esta que están viendo acá, con ejemplos random. De hecho, parte de esa iteración hay una columna D donde dice tipo de dato,
Al principio era texto libre, y claro, algunos ponían texto, otros ponían string, otros ponían varchar, entonces también nos dimos cuenta que había que darle valores posibles y lo fuimos refinando. Ya les hablé de JSON. Para llevarlo a JSON, a este CSV lo pasamos por un Python, lo transformamos y después lo llevamos a otro lado que ya vamos a llevar eso. ¿Cómo es la recolección hoy en día? Hablé mucho del equipo de data en un conjunto. Nosotros tenemos otro equipo que es plataforma de datos, y se encargan de justamente montar toda esa plataforma donde uno va a estar llevando a cabo los procesos de data que permiten que uno pueda disponibilizar una tabla, por ejemplo. Hoy, uno de los procesos, el segundo, porque bueno, primero uno define qué quiere ingestar y cómo va a ser esa tabla. El segundo proceso es este formulario que ven acá, que este es una copia para no mostrar los datos sensibles, pero tiene una forma parecida. Donde ya ese proceso de metadateado, que en un momento era una planillita, ya es un formulario que puedes pedirle qué cosas tienen que ser obligatorias. Entonces, Bronce lo vas a tener siempre porque si no, no puede avanzar. Le puedes dar valores posibles. Y ya tiene toda una forma mucho más ordenada y tiene un backend más automático del que era antes. Que ya vamos a ver los dos flujos comparados, pero quería mostrarles también cómo es que avanza uno en sus iniciativas y cómo tiene que empezar de lo más mínimo y llevarlo hacia algo más complejo después. Una vez que ya definimos qué vamos a pedir y cómo, pasa la parte de manipulación y almacenamiento. Manipulación es relativamente fácil porque con un Python vos podés transformar un CSV en un JSON. El problema es dónde lo vas a guardar. Acá nosotros usamos AWS, usamos Athena, entonces entre S3 y Athena está Glue como intermediario y nos servía también para llevar los metadatos ahí, porque tiene conexión por API, porque tiene versionado. Entonces fuimos por esa opción. Pero tiene que ser una opción que a vos te permita conectarte de manera programática fácilmente, digamos, que no sea un problema automatizar procesos. Y si tiene otras funcionalidades como versionado y que sea estable a largo plazo, también te sirve mucho justamente para no andar cambiando ese repositorio todo el tiempo. A veces caemos en la trampa de ir por el catálogo. Dependiendo del tipo de catálogo, es qué cosas vos podés hacer o no. Entonces hay catálogos que sí tienen conexión por API, sí tienen versionado, están muy buenos, y hay otros que por ahí termina siendo mucho más el desarrollo que va a hacer para llevar los metadatos al catálogo que lo que realmente vos podés optimizar ese tiempo en pasarlo a producción y llevarlo a controles, por ejemplo. Entonces, este punto también es clave de elegir dónde se va a almacenar todo. Ahí simplemente hay un ejemplo de un JSON, es básicamente está la tabla y adentro está su metadata. Y después tenemos una subparte con las columnas y cada columna tiene la metadata que definimos para las columnas, ¿no? Obviamente Quality no usa todo eso, usa ciertas partes que sirven para los controles y eso es lo que vamos a ver ahora que es el foco de la charla, digamos. Ya vieron que pasar de un formulario o de una planilla a un JSON es relativamente fácil. Quizás llevarlo al lenguaje de un programa que te facilita controles tampoco está muy lejos. Entonces, justamente lo que hicimos fue eso. Aquí hay tres herramientas que tienen parte de Data Quality. Nosotros usamos Glue justamente porque está todo integrado al ecosistema. La mayoría usa un lenguaje YAML. Glue tiene otra definición justo, pero no está muy lejos, no está fuera del concepto, digamos. Y ustedes verán que para un campo que puede ser Transaction ID, como está puesto ahí, yo puedo tener una metadata que me está diciendo que field pk es true, por lo tanto ese campo es una pk, y yo llevarlo al lenguaje de Glue que me dice isPrimary key y el nombre del campo, no hay mucha distancia, digamos. Programáticamente se puede hacer bastante fácil. Lo que ven abajo son otros ejemplos también. Y puedo, por ejemplo, tener un data type y convertirlo al lenguaje que yo vaya a usar en mi herramienta de medición de manera muy simple, simplemente sabiendo cómo es que esa herramienta define los controles. Y a su vez, como nosotros tenemos estas tres escalas de metadatos, tenemos bronce, plata y oro, también tenemos controles bronce, plata y oro según de qué metadato viene, ¿no? Entonces, un control de bronce me va a levantar un aviso a mí cuando yo vea que falló algo de bronce mucho más alto que algo de oro. ¿Por qué? Porque en bronce a mí me puede estar indicando que tengo duplicados, porque justamente está la APK ahí. O también tengo controles de data type, que me pueden indicar que se corrió un CSV de la ingesta, entonces están todas las columnas corridas. Y ya un control
Si nos vamos ahora, por ejemplo, capaz es más de la longitud de una columna, un formato, es algo más fino, que también hay que revisarlo y lleva atención, obviamente. Por algo se hacen los controles, no lo dejamos corriendo ahí porque sí. Pero el nivel de atención que le tengo que prestar es diferente, digamos. Si tenemos muchos controles que dieron mal, nos vamos a enfocar primero en los de bronce. Bien, esta ya es la arquitectura general y tiene la foto vieja y la foto nueva. Nosotros empezamos con una metadata a la izquierda, por acá. Esa metadata la cargábamos en una planillita, la revisaba el equipo de gobierno, se fijaba que estuviera ok y se bajaba los CSV tanto del dataset como el de columna, que son estos de acá, y los subíamos a un bucket. Ahí teníamos un DAG de Airflow que lo único que hacía era convertir esa planilla, ese CSV, en un JSON y a través de la API de Glue los disponibilizaba y los llevaba a Glue. Porque teníamos una nomenclatura en ese archivo, entonces leía cómo se llamaba la tabla y con eso sabía qué tabla pegárselo, digamos. Y por el otro lado, la foto nueva, que tenemos una plataforma donde nosotros tenemos esta carga de metadatas nueva y se lleva de manera más automática directo a Glue. Hay una base intermedia donde también hay backups y otras cosas, hay versionados también. Pero también se lleva directo a Glue. Y a su vez, también por todo este flujo que vamos trabajando en todas las áreas en común, tenemos una parte de los metadatos que van más relacionada a compliance, no tanto a quality, a la information. La information, para los que no saben, es una herramienta de AWS también que permite gestionar los accesos en el Data Lake y cómo vas a aperturar tus datos o no. Entonces, es como que todo va encaminado hacia el mismo. Y la parte ya final de esta charla, que es cómo llevamos estos metadatos que tenemos almacenados hacia los controles, no es tan automático porque hoy tiene una parte manual que es yo la hago local, en el cual esos metadatos los reacomodo en este formato de Glue y a través del API los vuelvo a llevar, pero como se darán cuenta no estamos muy lejos de decir, che, pongo un paso intermedio acá que me lo convierta a este lenguaje y ya también se conecta directamente a la API de Glue Data Quality. Justamente no quería traerles algo cerrado porque es parte de mostrar ese proceso de cómo uno empieza con una planilla que no tiene controles, que no tiene nada, simplemente tuviste unas definiciones previas y de a poco vas escalando y poniendo ladrillitos encima que te permiten ir avanzando en tu visión, digamos. Bueno, la idea porque sí es simplemente resaltar cada parte. Hoy incluso tenemos un consumo analítico de esos metadatos, tenemos un tablero de gobierno que consume los metadatos al estar todos en el mismo lugar y tener todo el mismo lenguaje. Es muy fácil que vos te lo lleves a una tabla y empieces a calcular qué porcentaje tenés en bronce, qué porcentaje tenés en plata, en qué esquema están, pero todo eso porque hay toda una definición previa en común y un lenguaje que se almacena siempre de la misma forma y te permite consumirlo así, digamos. Y volviendo más para atrás, lo que mostré al principio de Data Mesh, es una visión que tiene toda el área de data, se trabaja en equipo hacia eso, por eso es que no hablé solamente de Data Quality, sino que hablé de varios equipos, y se busca esa federación. La metadata va a un camino de federación, pero los estándares están comunes. Nosotros ya sabemos qué pedimos y por qué. Se busca una autogestión, hay una plataforma que se está armando pensando para eso, digamos. Y ya al tener ese norte y estos procesos que se van encadenando, es más fácil escalarlo y que sea automatizado también, ¿no? Distinto fuera si tenemos muchos parches al medio o procesos que vamos sumando que no encajan del todo en esta arquitectura, porque ya sería difícil eso llevarlo hacia algo más grande. Y para mí lo más importante es que la calidad ya está como parte de este proceso, no es un agente posterior, sino que formó parte de varias decisiones, formó parte de esta definición de metadatos también. Tiene un flujo ahí semi-automático ahora, pero podría ser automático tranquilamente de cómo los controles se generan. Incluso hay otros controles que son automáticos y están por fuera de esto que estoy mostrando acá, pero también consumen esos metadatos. Entonces, Quality es parte del proceso, no es algo posterior y permite que no sea un bombero siempre esté apagando incendios, sino que vos puedas tener esa proactividad de ir preparándote a estar previniendo, digamos, problemas de calidad. Por ejemplo, si vos ya tenés la metadata y tenés los controles y abrís un esquema,
ya podés tener toda una serie de controles previamente antes de abrirlo para saber que ese esquema esté ok, digamos. Pero todo eso es porque hay un proceso que acompaña esa visión, digamos. Y ya para ir cerrando, para mí no se puede hacer data management sin cultura porque los equipos de datos tienen una gran parte técnica. Por ahí hay equipos que tienen una cultura muy buena y la parte técnica por ahí se cae de pedazo y tenés que hacer todo a mano, un poco automático y se vuelve tedioso. Pero también hay otros equipos que tienen todo muy automático, muy lindo, pero la gente no lo entiende, no entiende el valor, no entiende el impacto y se hace muy difícil que vos puedas lograr la adopción de tus herramientas porque no se le ve el valor. Tampoco no hay una cultura general hacia lo que uno está apuntando, ¿no? Y si hablamos de data mesh y self-service, esta autogestión que se busca de los individuos de toda esta malla de datos requiere una madurez cultural que tenés que tener sí o sí, porque vos le estás pidiendo que metadatee a conciencia, que sepa qué datos va a disponibilizar, y todo eso se logra si vos estás acompañando permanentemente al producer y a todos los que forman parte de este proceso con una visión de acompañarlo y no de ir a pedirles cosas solamente, sino de darles ese soporte. Y te lleva a lo último, que es una frase que está medio quemada, que es la calidad y responsabilidad de todos, pero es muy fácil decirla, pero si vos tenés una organización donde no hay foco en calidad, donde no está el foco en los datos, y solamente se piden modelos y dashboards, es muy difícil que vos puedas llevar esa mirada, porque la mirada del quality no es solamente del equipo de calidad, sino que vos, al crear una tabla nueva, ya tenés que pensar cómo va a afectar eso para arriba, qué campos son necesarios, una fecha de modificación. Todo eso se logra cuando ya estás embebido en este flujo, digamos. No me quiero extender más. Les traje también problemas de calidad famosos para que después chusmeen la presentación. El de la NASA está muy bueno. Bueno, eso es todo. Espero que les haya servido. A mí me encanta hablar de esto, así que están mis contactos ahí para que me escriban. Y bueno, gracias por sumarse. Genial, Manu. Excelente. Buenísimo todo lo que contaste. Muchas, Levantó la mano, ¿puede ser? ahí va, muchas gracias Manu, muchas gracias por tu participación. Vamos a dejar las preguntas directamente para el final y ahí hacemos un panel abierto con los dos speakers para que todos se puedan sacar las dudas y puedan charlar con ambos. Tal cual, si quieren ir dejando preguntas en el chat, también las podemos anotar y preguntar después. La idea es que después de la charla de Fer podamos abrir el micrófono, puedan preguntar abiertamente, quizás alguna de las preguntas se transforme en un debate y puedan responder los dos, o puedan hacerlas directamente a la persona que quieran atacarla. Así que Pasamos al siguiente. Muy fuerte atacarla. puede haber algo personal. Muy fuerte. Sí, antes que pasemos al próximo speaker, les dejo en los mensajes el link para entrar a un formulario de feedback. Se los dejo ahí a mano, después lo volvemos a subir también al final va a estar. Nos ayuda a que nos dejen sus comentarios y de dónde vienen, qué rol están cumpliendo, digamos, porque nosotros así vamos sacando información para mejorar estos espacios, así que ahí se los compartí en los mensajes, después lo volvemos a compartir, ¿sí? Buenísimo, muchas gracias, Cindy. Bueno, y ahora les voy a presentar a Fernando Bonifacio. Fernando se desempeña como líder de proyectos de datos en Cargill, que es una empresa de agro y trading, y nos va a estar contando su charla de calidad del dato en el agro, cómo la gestionamos en Cargill Europa. Así que, Fernando, te dejo el espacio para que compartas. Perfecto, ¿me escuchan ahí? Perfecto, sí. Buenísimo, a ver si comparto y no tengo problemas técnicos. Podés sacar las slides así, le damos el espacio. A ver, Ahí Ahí va. va. a ver si la ven. ¿Me están viendo bien? Excelente. Perfecto. Dale más. Perfecto. Bueno, no estoy viendo a nadie, así que directamente voy a hablar y luego si quieren podemos ir a la parte al final sobre preguntas. Yo soy Fernando Bonifacio, estoy basado estoy en Europa, en este momento estoy en Barcelona, vivo en Barcelona.
y trabajo dentro del equipo de Data y Analytics para una de las unidades de negocio que tenemos en Cargill. Ahora les voy a explicar a aquellos que no conozcan un poco la empresa. En Argentina es una de las grandes comercializadoras de grano, pero lo pongo en contexto de qué es lo que hace Cargill y un poco cómo venimos trabajando todo este tema de gobierno y calidad del dato. Yo no voy a hablar tanto desde el punto de vista técnico, si bien mi rol es un rol híbrido, pero sí cómo hemos trabajado con los equipos de negocio para poder realmente sacar valor a todo lo que estamos haciendo desde el lado de gobierno y del lado de calidad. Entonces la idea es un poco presentar esto. Para los que no conocen, Cargill hoy es una de las empresas multinacionales que mueven alimentos más grandes del mundo. Para que sepan, un número solamente son 160.000 empleados, está presente en más de 70 países y es una empresa que tiene más de 150 años de historia. Entonces imaginarán lo que se puede encontrar ahí adentro. Un día a día es un desafío, ¿sí? Para aquellos que no conocen qué es lo que hace Cargill, esta es un poco una imagen que me gusta definir, básicamente, que me gusta mostrar en realidad, porque qué es lo que hacemos es, se conecta a los productores, o sea, quienes en Argentina es muy conocida justamente esta comercializadora porque es la principal exportadora de granos, pero no solamente trabajamos con productores, sino que damos asesoramiento sobre riesgo y diferentes soluciones en el agronegocio, pero además producimos alimentos y producimos ingredientes para alimentos que directamente entregamos a nuestros principales clientes, que pueden ser las grandes empresas que ustedes conocen de alimentación como Nestlé, McDonald's, Walmart, etc. Entonces, eso es para que tengan una idea de la envergadura de empresa que estamos hablando. Y Cargill está dividida en 3 grandes unidades de negocio, principalmente la de alimentos. Es la unidad de negocio, es una de las que se encarga justamente de proporcionar a diferentes clientes todo lo que tenga que ver con ingredientes alimenticios. En Argentina también está, si bien no es lo más importante, pero tenemos un negocio bastante importante en esa área. Pero el principal core de Cargill es agricultura, ¿sí? Es conectar a agricultores con quienes compran cereales y movemos grandes cantidades de cereales desde que se origina en Argentina hasta grandes barcos que llegan a Europa o a diferentes lugares del mundo. Y luego tenemos una cartera especializada de productos, que son algunos productos y servicios que tiene Cargill para el tema de la nutrición y salud animal, que es otra de las grandes áreas. Solo para ponerlos en contexto, mi rol particularmente está dentro de agricultura. Yo trabajo liderando proyectos, pero al mismo tiempo soy un advisor, un consultor dentro del equipo para ir desarrollando nuevos proyectos, no solo de gobierno, sino todo tipo de proyectos que impliquen utilizar datos. Desde hoy en día lo que más estamos viendo es todos diferentes tipos de proyectos de inteligencia artificial, pero también soporte a implementación de diferentes soluciones digitales. Y como estoy basado, la unidad de negocio de agricultura está basada principalmente en 4 regiones. La región de Sudamérica, principalmente los 2 principales mercados son Argentina y Brasil, pero en Europa, debido a que por ahí tenemos mejor estandarización de procesos, hemos podido comenzar con temas de gobierno del dato, que la realidad es que en el resto de la compañía está muy flojo todavía. Entonces, no solo porque no hay procesos estandarizados, no hay tecnología que soporte a cada una de todas estas iniciativas que tienen que existir, sino porque hemos visto que en la región europea principalmente, donde los líderes han visto más el valor. Entonces yo quería conectar este tema de cómo hemos empezado a trabajar con los líderes para poder realmente expandir todo este tema del gobierno del dato. Y principalmente, si ustedes ven esta presentación, es algo que nuestro equipo presenta día a día cuando trabajamos con los líderes. Los líderes quieren soluciones digitales para poder trabajar de una manera más cercana al cliente, quieren tener mejor entendimiento de cómo funciona el negocio con diferentes reportes de analytics, quieren empezar a utilizar todo el tema de soluciones de inteligencia artificial, a trabajar con machine learning, etc. Entonces, empezamos a trabajar y a desarrollar diferentes soluciones en la región, pero lo que nos hemos encontrado es que la calidad de los datos que teníamos, y más siendo una empresa que imagina que tiene 160 años, era un desastre. Entonces, a partir de eso, logramos realmente convencer a los líderes para poder empezar a llevar adelante este tema del gobierno del dato
principalmente para apoyar lo que son las soluciones digitales, todo lo que tenga que ver con reporting y analytics. Lo que hemos hecho al principio cuando empezamos a trabajar es como un poco más, decía al principio, es empezar a catalogar y entender cuáles son nuestros datos. Dentro de Cargill, obviamente, entenderán que es una unidad, es una gran empresa, entonces, principalmente en la unidad de negocio de agricultura nos hemos enfocado en la operación del negocio. Hay otros dominios, hemos creado dominios, en donde algunos de los ejemplos de los dominios son los que ven acá, el comercial, de logística, los principales dominios de datos maestros, de tema de plantas, hoy se volvió un tópico muy recurrente dentro de la compañía el tema de sostenibilidad. Pero además hay otros dominios que por ahí no son propios del negocio, que nosotros podemos trabajar como temas financieros, temas de recursos humanos, por ejemplo, pero que al final del día terminan siendo datos que utilizamos. Entonces, hemos creado todo un inventario de los datos que tenemos en la organización. Nosotros, por ejemplo, dentro de la compañía tenemos a Alation como herramienta para poder hacer el catálogo de los datos. Y tenemos un data lake que hoy en día justamente estamos trabajando en una migración, porque nos estamos yendo hacia Snowflake, pero anteriormente estábamos trabajando sobre Hadoop. Entonces, a partir de ahí, hemos construido todo nuestro inventario de datos de una manera no tan automatizada. Para que ustedes tengan un entendimiento, el equipo de tecnología de Cargill es el que nos mantiene toda la infraestructura de la compañía, ¿sí? Pero nosotros como equipo de negocio, porque al final del día yo estoy en el negocio, tenemos que tratar de hacer entender a los líderes cómo la tecnología le puede llegar a aportar valor. Entonces, estamos todo el tiempo trabajando sobre eso, y es sobre eso, sobre lo que yo quería charlar hoy, sobre cómo venimos trabajando el tema de data quality. Básicamente, para empezar a hacer todos estos temas, empezamos a establecer una organización dentro del gobierno de datos en donde hemos establecido roles. Estos roles, principalmente en donde tenemos el dueño del dato, el data owner, que es una persona que hoy en día es responsable en el negocio, es responsable del negocio por los datos, no es alguien del equipo de data y analytics, no es alguien técnico, es alguien de negocio que es responsable. Y esto lo decidimos de esta manera porque creíamos que deberíamos darle importancia a que la persona que necesita consumir esos datos entienda cuáles son las actividades que se están haciendo sobre un dominio. Y además, en caso que tengamos que escalar algún tipo de problema, esa es la persona responsable, ¿sí? Para poder cerrar un poco el gap que teníamos entre lo técnico y lo no técnico, introducimos el concepto del Lead Data Steward, o en español sería como no está muy bien traducida esta palabra, pero como un administrador de los datos, básicamente. Pero la realidad es que este Lead Data Steward, junto con el consumidor de datos, que es otro de los grandes roles que tenemos, trabajan de manera o en nexo para poder realmente entender cuáles son los problemas que tenemos de data quality. Cuando hablo de data quality, hablo de entender cuáles son los problemas que hacen que no podamos crear productos digitales, que no podamos crear reportes, que no podamos utilizar inteligencia artificial, porque tenemos problemas de datos, ¿sí? Entonces, esa persona, en general hay una persona por cada dominio de datos que tenemos, trabaja junto con el consumidor de datos, que terminan siendo nuestros product owners de herramientas digitales, terminan siendo gerentes de diferentes áreas que necesitan consumir datos para entregar reportes, terminan siendo gerentes de áreas que necesitan diferentes dashboards, para entender dónde están los problemas que estamos generando en los sistemas fuentes y que no permiten generar o realmente tener la información que sea necesaria para cada uno de estos productos. Y como la organización es bastante grande y como tenemos, vamos a ver en el próximo slide, tenemos una estructura bastante compleja por ser varios países. En Europa, para que tengan una idea, son más de 13 países. Hemos introducido también el concepto de Data Steward, que al final del día son aquellas personas dentro del negocio que se van a asegurar que cada uno de los problemas del dato que van apareciendo puedan ser resueltos, ¿sí? Y además van a trabajar tanto con este Data Steward y con el consumidor de los datos para entender cuáles puedan ser esas próximas reglas de calidad que van apareciendo. Al final del día son quienes resuelven estos datos, o estos problemas de calidad. Esto es un poco como lo tenemos hoy en Europa, son más de 13 países. Por cada dominio tenemos un data owner, tenemos una persona, ese data owner de nuevo es una persona de negocio. Lo mismo los data steward.
Los data stewards son personas de negocio, personas que operan el negocio. Por ejemplo, en España, en el área de supply chain, es una persona que realmente está con los clientes colocando productos en los camiones. Porque al final del día son ellos quienes ven el valor de los datos y quienes pueden entender dónde están los problemas que tenemos en la compañía para poder mejorar esa calidad. Y el lead data steward termina siendo ese mix de rol técnico y de negocio que entiende sobre el negocio, pero al mismo tiempo tiene la capacidad de hablar con los equipos técnicos para poder ir generando nuevas reglas de negocio y poder ir alimentando una rueda que les voy a ir mostrando ahora de cómo trabajamos para hacer la mejora de la calidad del dato. Ese es un poco el enfoque que hemos establecido para mejorar los datos dentro de la compañía, ¿sí? Principalmente lo que hacemos es, de nuevo, el lead data steward, que es la persona que trabaja muy en conjunto con el data owner y con la persona que consume esos datos, tratan de establecer y entender cuáles son los problemas principales que aparecen. No sé, un consumidor del dato que está implementando una solución que va a ser una solución de producto que necesitan ver, por ejemplo, cada uno de nuestros clientes cuáles son sus contratos, tiene algún problema de calidad del dato que no le permite implementar esa funcionalidad dentro de su herramienta, y va a venir hacia el lead data steward y decir, bueno, encontramos con este problema y este problema. ¿Qué es lo que hacemos a partir de ahora? Entonces, a partir de ese momento, definen ciertas reglas de datos y ciertos atributos en base a una priorización y en base a las diferentes dimensiones que tenemos de calidad de datos. No sé si han escuchado hablar, no me voy a ir tanto, pero existen algunas dimensiones como la exactitud, la consistencia, completitud, etc. Cada una de esas dimensiones vamos creando una regla. Esa regla la implementamos en una herramienta que ahora vamos a ver cómo lo hacemos en el día a día. Yo les quiero mostrar ahora, porque al final del día quiero mostrar el producto y cómo lo hacemos en el día a día, cómo funciona esta rueda. Implementamos esa regla de calidad del dato y empezamos a monitorear y a informar el progreso. Y una vez que tenemos identificado cuál es ese problema, tratamos de encontrar cuál es la causa de raíz que está generando ese problema para poder resolverlo. Ejemplo claro, en un sistema no se está capturando cierto campo porque no es obligatorio y tiene que pasar a ser obligatorio a partir de ahora. Esos son los clásicos, pero pueden haber muchísimos más. Y una vez que terminamos de implementar y ejecutar, monitoreamos, y una vez que vemos que llegamos a un porcentaje, que es un puntaje que colocamos, vuelve a empezar toda la rueda. Entonces, esa es la manera que trabajamos todos en conjuntos en los diferentes países. Yo, para que sepan, mi rol es más del lead data steward, porque estoy más trabajando justamente en esta traducción o trabajar con los negocios para entender cómo podemos ir mejorando. Hay un rol dentro del equipo que es de gobierno, del líder de gobierno del dato, que es el que está gestionando y estableciendo todo lo que tiene que ver con reglas y la estrategia que vamos a ir siguiendo para ir avanzando en la implementación de diferentes dominios. Manu había comentado lo de los diferentes tipos de dominio de bronce, de plata. Nosotros también tenemos ese mismo caso, por ejemplo, todo lo que es datos de clientes, datos de proveedores, datos de commodities. Para nosotros es el dominio oro, básicamente porque necesitamos sí o sí tener esos datos disponibles y con una buena calidad. Y luego vamos eligiendo otros tipos de dominios o otro tipo de clasificación basado en la prioridad también que le da el negocio. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar todo el tema de implementación del dato? Aproximadamente en el 2021 es cuando se empezó a discutir todos estos temas, fue en la pandemia, y inicialmente empezamos como empiezan todos, o sea, establecíamos las reglas, las gestionábamos en un Excel y empezábamos a corregir todos los problemas a la fuente, directamente en los sistemas fuentes. A medida que fuimos viendo que esto generaba valor, implementamos junto con el equipo de data un nuevo dashboard conectado al data lake de la organización, que es lo que les voy a mostrar justamente ahora de cómo trabajamos, y nos permitía extraer reportes de una manera, especialmente los data stewards les permitía extraer reportes de manera automática, ir entendiendo dónde estaban los problemas y poder solucionarlos. En algunas áreas podíamos predecir cuáles eran los problemas y solamente corregir esos problemas automáticamente, pero en otras necesitábamos sí o sí del input de los usuarios. Y ahí es un poco también lo que comentaba Manu, es hasta qué punto esto genera valor o en realidad es tiempo de ciertas personas en el negocio que ocupan para corregir estos datos.
Entonces, estas discusiones empezaron a aparecer y son muy interesantes porque hasta cierto punto uno puede automatizar, pero hay ciertas cosas que no. Y ahora en lo que venimos trabajando los estos últimos años han salido varias herramientas, hemos elegido una herramienta para trabajar con los data stewards, para mejorar la calidad del dato de una manera mucho más automatizada. Obviamente lo que hemos encontrado es que con la actual herramienta que tenemos implementada, que al final es un dashboard en Power BI, escalar y seguir escalando esa solución ha sido compleja. Entonces empezamos a buscar herramientas y la realidad es que hoy escogimos unas, pero estamos todavía en ver qué tan potente y qué tanto valor puede llegar a agregar. Ahora lo que voy a hacer es mostrarle un poco el dashboard que hemos construido. No es el dashboard que existe hoy, sino es un primer bosquejo de producto que hemos hecho. Esto ha crecido de una manera increíble, pero básicamente tenemos 3 vistas. La primera vista es una vista que tiene todo el equipo de liderazgo del negocio. Entonces el negocio puede entender, dependiendo de cada una de las reglas que hemos establecido, cuál es la calidad que tenemos. Entonces, por ejemplo, los clientes, los vendors, los contratos, cada una de esas áreas tiene un data owner. Cada una de ese data owner tiene que ser responsable de que la calidad de sus datos sea la correcta. Entonces, esto es una vista desde el punto de vista del liderazgo, pero luego pasamos a una vista más híbrida, en donde trabajan los dueños de los datos junto con los stewards, en donde por diferente dominio hay un score, hay un puntaje, y existen diferentes reglas que vamos aplicando, un poco esa rueda que le iba mostrando al principio. Establecemos la regla, la identificamos y la implementamos. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver el dominio, obviamente está borrado por un tema de sensibilidad de los datos, ¿sí? por confidencialidad, pero podemos ver cuáles son las reglas, cuál es el tipo de regla, porque también hemos implementado muchas reglas técnicas que no le dejamos ver al negocio. Recuerden que este es un dashboard para el negocio. Y la cantidad de issues que estamos teniendo o problemas que estamos teniendo identificados y un puntaje. Entonces, cada uno de los data owners pueden entrar aquí, pueden entrar a ver la data quality y pueden ver por países inclusive cuál es la situación. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es el dominio de contratos, podemos ver que el Reino Unido está excelente, pero Francia está con bastantes problemas. Y a la vez pueden ir viendo cómo van mejorando cada uno de los diferentes problemas de datos que van teniendo a través del tiempo. Entonces realmente te deja entender y vamos midiendo, de nuevo, esa rueda que les mostraba antes, vamos midiendo cuál es el progreso de cómo van mejorando los datos y cómo esto termina impactando en las diferentes soluciones que nosotros aplicamos. Y por último, esto es cuando tenemos aquellas reglas que necesitamos input de los usuarios. Como en un principio yo les decía, no, lo que hacíamos era extraer Excel directamente. En un principio lo hacíamos desde el sistema fuente, luego cuando tuvimos el data lake lo empezamos a hacer de una manera más amigable para los diferentes responsables, pero al final del día hemos establecido algo self-service, es decir, los usuarios entran a este dashboard, el que es responsable de una regla de calidad del dato selecciona cuál es el dominio y cuál es la regla de calidad del dato y le va a aparecer una de las reglas. E inclusive le va a aparecer cuál es la manera de poder solucionarlo, porque muchas veces no podemos solucionar los temas de calidad del dato directamente en la fuente o con algún tipo de automatización, sino que necesitamos sí o sí el input de cada uno de los stewards. Entonces, no sé, por ejemplo, esta es una regla estándar que sacamos, es un tema de cómo están asignados los materiales a cada una de las plantas que tenemos. Entonces, le colocamos una descripción, le explicamos cuál es el problema, cuál es el impacto de no tener esto y le proponemos una solución. Y normalmente le agregamos algunos, en este caso por ejemplo este es el número del material, le agregamos algunos datos key, como esto va cambiando regla a regla, no podemos o no pudimos en realidad automatizar cuál es el campo particular, pero ellos apenas lo ven, lo identifican enseguida cuál es el campo que tienen que solucionar. Entonces, lo que logramos con esto es que también los diferentes responsables de los datos en las diferentes unidades de negocio, en los diferentes países más que en la unidad de negocio, es darle esa responsabilidad de que la calidad de sus datos van a impactar en cualquier otro tipo de análisis que se quiera hacer. Entonces, esto es un poco a grandes rasgos cómo hemos nosotros implementado temas de calidad de datos sobre los usuarios.
en cómo le va mejorando la vida, digamos, a cada una de las personas del negocio. Y una de si volvemos a esta tab, al final del día logramos realmente que el negocio sea responsable y entender dónde están afectando y dónde tienen los problemas de calidad que afectan diferentes operativas del día a día del negocio. Entonces, no sé, por ejemplo, uno de los dominios que hemos implementado últimamente, que hemos trabajado mucho, es el tema de la sostenibilidad. Por temas de regulación en Europa hay muchísimos datos que necesitamos empezar a compartir con la Unión Europea porque nos piden, y nos hemos encontrado que cuando hemos implementado las primeras reglas de calidad del dato, los datos eran un desastre, no existían. Entonces, eso permite también generar la conciencia de la organización de que de entender cuál es el impacto que tiene no tener esos datos o que esos datos no tengan calidad al final del día. Creo que eso es un poco lo que quería contar. Eso es un poco lo que venimos haciendo dentro de una parte de gobierno del dato, dentro de la unidad de negocio de agricultura en Europa. Esto lo queremos extender, nuestra idea es extenderlo a otras regiones dentro de la compañía. Pero esto es un poco, realmente ha funcionado mucho porque hemos visto cómo cada una de las implementaciones nuevas de tecnología que queremos implementar, cada vez que viene alguien y me dice queremos implementar esto, me dice cómo está la calidad del dato en esa área y podemos empezar a hacer análisis de realmente si estamos en condiciones o no de implementar una nueva solución. Y eso es todo. Así que muchas gracias por haberme dado el espacio y espero que les haya servido un poco desde el punto de vista de negocio. Por ahí, a diferencia de lo que Manu estuvo mostrando, que es más técnico, yo quería mostrar un poco de vista del negocio porque al final del día es la visión y es la forma de que el negocio termina confiando en lo que significa todo esto de gobierno del dato y calidad del dato. Buenísimo, Fer, gracias. Bueno, tenemos ahí unos poquitos minutitos para preguntas. Les recuerdo que ahí dejé fijado el mensaje con el link al formulario de feedback, así que cópense y déjennos ahí comentarios de dónde vienen, qué errores están cubriendo, así nosotros nos llevamos esa info. Así que bueno, se abre el micrófono, tenemos ahí unos minutitos, si hay alguien que tenga alguna pregunta. En el chat el único que escribió que estaba con un problema de ansiedad era Pablito, que quería saber cuál era la herramienta de tu equipo, Fer. ¿Cuál de todas las herramientas? Porque hablé de varias. Creo... Pablo, ahí abriste el micrófono. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Buenas. No, me generó mucha ansiedad, saben que soy una persona ansiosa. Dijiste una herramienta de control de calidad, ¿qué es Monte Carlo? ¿Qué tienen dando vueltas? No, tenemos varias, estuvimos analizando varias. Una es Monte Carlo, otras es Atacama. Por un tema de cómo, al final del día esto lo controla el equipo corporativo, entonces terminaron eligiendo informática y estamos probándola ahora. Sí, pero esas son las tres herramientas que estuvimos haciendo análisis para ver cómo podemos trasladar esto que hicimos en un dashboard de Power BI, consultando Data Lake, en alguna de estas herramientas. La realidad es que estamos empezando a probar recién ahora, entonces si lo hablamos de acá a un año, vamos a ver cómo avanzamos. ¿Alguien más? Buenísimo. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Algo que quieran hablar? Marcelo Morales. Marcelo, ¿te animás a abrir el micrófono? ¿Querés charlar, contarlo vos o preferís que la leamos? Estoy sin micrófono, te puso. Estoy sin micrófono. Perfecto, listo. Bueno, Marcelo dice: arquitectura Medallion con gestión bajo dominios y capacidades. Muchos trabajamos así, jaja. Estoy sin micrófono, pero me gustaría consultar. Fernando, ¿qué recomiendas para definir las reglas de calidad? Mira, yo te digo lo que a nosotros nos ha servido, porque la verdad es que hemos intentado. Otra de las cosas que no comenté es, hemos iterado muchísimo, ¿sí? Entonces, hay dominios en donde está todo muy aceitado y avanza muy bien, y hay dominios en el que no. Entonces, en aquellos dominios donde vemos que funciona mucho mejor, siempre tenemos una persona de data quality técnica, ¿sí? Del área de técnica que viene directamente de la función de data global que tiene Cargill, junto con una persona, digital steward, que es generalmente esa persona que hace de nexo para establecer la regla, y siempre tratamos de involucrar al consumidor, que es quién es la persona que... Y por ahí también tratamos de involucrar a gente que tenga que ver con el sistema que estamos trabajando. No sé, por ejemplo,
Es el RP. Bueno, necesitamos entender a cierto nivel qué es lo que se necesita extraer de SAP al final del día, ¿no? Porque necesitamos esa traducción desde el punto de vista de lo técnico al negocio. Entonces siempre trabajamos entre esas personas. Pivoteando, inclusive tenemos área técnica, tenemos un área de tecnología dentro del negocio, que es del negocio, que a veces, esto hay que diferenciarlo porque es muy importante. Una cosa es el equipo de tecnología que da todo el soporte y mantiene toda la infraestructura, y por el otro lado es el equipo de negocio que ayudan al negocio realmente a sacarle valor a la tecnología y a cada una de las reglas que vamos aplicando. Yo recomiendo estar todos en conjunto sentados y analizando cómo la definimos y utilizando estas dimensiones de calidad del dato que existe, completitud, exactitud, asegurándonos de que cumplan cada uno de esos dominios para asegurarnos de que sepamos bien qué es de lo que estamos hablando. Buenísimo, muchas gracias, Fer. Manu tiene una pregunta. Sí, tengo justo una pregunta para Fer. Nosotros estamos armando algo muy parecido a eso. Está bueno verlo ya materializado. Mi consulta es esos controles que dan un número ahí. Vos sacaste un promedio de los últimos 30 días, 15 días, es la foto del día. ¿Cómo fue que definieron eso? El score que ves es un promedio de los últimos 6 meses, en realidad, ¿sí? Entonces vamos calculando promedios. Ahora no recuerdo exactamente, tendría que hablar con la persona que lo desarrolló porque la parte, todo esta lógica está construido por un especialista de Power BI, pero justamente hemos establecido, depende muchas veces ¿cómo te puedo decir? Del dominio, ¿sí? Algunos dominios hemos establecido 6 meses, en otros dominios lo hemos acortado a 3. También porque otra de las cosas que tampoco comenté es teníamos que diferenciar entre los datos maestros y los datos transaccionales. ¿Qué hacemos con los datos maestros? Con los datos maestros nos aseguramos de que la calidad del dato siempre esté bien y listo. Pero ¿qué hacemos con los datos transaccionales? No podemos ir un año antes a arreglar todos los problemas que hay de datos transaccionales si necesitamos un input del usuario al final. Entonces decimos, no, bueno, a partir de ahora vamos a empezar a controlar y a medir cómo es que cada vez que se genera, por ejemplo, un nuevo contrato, estén los campos correspondientes que tiene que tener un contrato, por ejemplo. Entonces, también diferenciamos de esa manera. Y no sé qué, creo que me pararía al final con la pregunta, pero no sé si la terminé. No, es eso, clarísimo. Bien. Gracias. Buenísimo, gracias, Manu. José Ignacio Jaracara. Hola, gracias, ¿cómo están? Mira, tengo una pregunta. En verdad tengo varias. Primero, ya, tú definiste que tienen reglas de calidad por dominios, o sea, por tabla, por dimensión, perdón, ¿cierto? ¿Existe un... Sí, es por dominio. No es una dimensión, es un dominio. Es un dominio de negocio, vamos a decir. ¿Pero ustedes tienen un mínimo de reglas de calidad que aplican a las tablas? ¿O No. A las tablas es un tema completamente aparte. Pueden haber reglas de calidad sobre las tablas que no llegan al negocio, que existen en el Data Lake. Lo que nosotros estamos hablando aquí es reglas que necesitamos en el negocio para poder operar, que son cosas completamente separadas. Un poco más lo que Manu explicaba al principio. ¿Cuáles son las reglas que se generan en los Data Lake para asegurarnos que la data esté completa en el Data Lake, por ejemplo? Eso es algo que para mí hoy en día es una caja negra. Inclusive yo, por ejemplo, si tengo que hacer una ingesta de datos de un sistema nuevo, porque es nuevo que se implementó, porque nunca lo hemos llevado, porque debe tener pasos sobre cuántos años dentro de la compañía implementado, para mí es una caja negra. Yo pido al equipo técnico esto y ellos arman todo y me lo disponibilizan. Y a partir de ahí empezamos a trabajar la parte de gobierno. Buenísimo. Yo tengo una pregunta para los dos, para conocer cómo manejan, para poder hacer un análisis efectivamente del impacto de los problemas de calidad de datos, cómo están trabajando con la detección del linaje. Si querés, yo te respondo lo que nos pasa a nosotros. Es caótico hoy en día. Sin tener una herramienta, es caótico. Es algo que vengo discutiendo hace muchísimo tiempo, justamente por eso queremos tener una mejor herramienta. Tenemos Alation para toda la parte de Data Catalog, pero no tenemos un lineaje. Hoy en día no tenemos la posibilidad de ver lineaje. Y es realmente uno de los grandes problemas que tenemos. Porque perdemos mucho tiempo haciendo análisis. Desde
desde la disponibilidad de la tabla cruda hasta cómo llega al dato que tenemos en la vista lógica. Claro. Lamentablemente hoy es ese, y no sé, Manu, cómo lo trabajan ustedes, pero para mí siempre fue un dolor de cabeza y por eso estamos viendo qué herramienta podemos implementar y sé que se implementó esta herramienta que hemos elegido, si bien no es informática, hay otra en paralelo que estamos empezando a trabajar para poder mejorar ese tema del lineaje, porque para nosotros es un problema. Nosotros tuvimos un poco de suerte en las herramientas que se eligieron también bueno, cuando yo llegué ya estaban elegidas, pero también el equipo las eligió con un propósito, ¿no? Todo lo que es las transformaciones las manejamos por DBT. Y DBT de por sí ya genera artefactos que son archivos JSON, donde ese linaje está embebido. Y después, el catálogo que elegimos, que no tiene que ver con la herramienta de calidad que yo mencioné, Glue Data Quality, el catálogo es Open Metadata, tiene la capacidad de leer esos archivos y con la conexión al Data Lake, que es Datina, los relaciona y te dice, bueno, vos tenés esta tabla que viene de DBT, te la pone con el símbolo de DBT y te muestra el linaje para atrás. Eso de manera visual y de cara al usuario también. Ya de manera más programática, esos JSON se pueden aperturar y vos si querés hacerle consultas para automatizarlo por algún proceso, también se puede hacer, digamos. ¿Y hacia adelante, hacia BI y reporting? Estamos trabajándolo, tiene algunas partes manuales, pero también vos podés conectar la herramienta de reporting y según cómo lo configures te puede hacer la trazabilidad con los modelos o no. Buenísimo. Yo te voy a averiguar cuál es esa herramienta porque me han hecho pruebas piloto, me han mostrado diferentes productos dentro de la empresa en donde me mostraron el lineaje, porque vieron los temas. Después te digo, cuando lo busco y te digo cuál es, porque no recuerdo cuál es. Es una herramienta que acaban de implementar y me enteré hace muy pocos días y me la mostraron hace pocos días. Pero me gustó mucho cómo se veía, pero no tuve tiempo de realmente de meterme a entender bien. Te digo que es un tema que a nosotros nos ha costado horrores. Tal cual. Gracias, chicos. José Ignacio, también otra pregunta. Sí, iba a la última, que es, ya, ustedes tienen las reglas de calidad implementadas, supongamos que salta una regla de calidad y hay un problema. ¿Quién notifica a quién? ¿El Data Steward? ¿Cómo se entera que tiene que hacer algo para ir a corregir aquí el dato para que le llegue al negocio bien? Esa parte, Bueno, sí, pues esa no lo expliqué, pero nosotros tenemos reuniones mensuales de seguimiento con los Data Steward, también con los Data Owners, principalmente para definir y ver cómo están las métricas para que ellos, digamos, empujen a los Data Steward. Pero en un principio hemos decidido hemos colocado reportes automatizados y demás que les llegaban a los Data Steward. Y la realidad es que si bien funcionaban, nos generó mucho problema para hacer el seguimiento. Te digo, contra ese país es imposible. Entonces, definimos hacer self-service. Ese rasgo que ustedes ven, los Data Stewards son responsables. Al final del día, lo que termina pasando es que si el dato es importante para ellos, porque, de nuevo, si tenemos una persona de supply chain que no puede ejecutar y no puede enviar un camión porque no está bien cargado, quién es el conductor, por ejemplo, la realidad es que el problema lo va a tener él. Entonces, él también se está haciendo cargo de arreglar todos los problemas que tengamos de data quality. Y justamente estas herramientas te permiten tener una visibilidad de dónde hay más problemas y dónde puede ir proactivamente solucionando los problemas él. Tenemos una reunión de nuevo mensual, pero lo que hemos visto al principio sí, es como que al principio tenían que estar sobre ellos, pero una vez que empiezan a ver el valor, ya no es necesario. Se ve solo cómo va mejorando, porque al final del día ellos ven el impacto en su trabajo. Por eso muchas veces mi recomendación, vi recién justo una pregunta que hablaba cuál es la estructura idónea para crear Data Steward, Data Owner. Yo no creo que sea una estructura idónea. Yo creo que cada empresa tiene que entender cuál es la mejor para su estructura. A nosotros no ha funcionado muy bien esta, pero hemos implementado otras antes y no nos ha funcionado. Por ejemplo, el rol del Lead Data Steward es algo que no lo teníamos pensado en un principio, que en general no está y lo tuvimos que meter porque necesitábamos esa conexión con de técnica, negocio técnica. Lo mismo el rol de Data Owner. Hoy no estamos planteando si el rol de Data Owner tiene que ser una persona realmente pura de negocio, porque realmente encontramos que conoce mucho y entiende y puede dar, tiene esa responsabilidad de si hay algún problema, poner orden y que vayamos avanzando, pero al mismo tiempo
hay que educarlo mucho desde el punto de vista técnico, porque no entiende. Es un líder, ¿no? Tengamos en cuenta que es un líder que opera el negocio y no entiende qué termina siendo lo importante desde el punto de vista del dato. Entonces también, para mí no hay una estructura única. Nosotros elegimos esta porque siempre se habla de steward, hemos colocado el rol de líder steward que trabaja mucho con los consumidores de los datos, pero no sé, Manu ahí comentaba otra estructura. Al final del día, yo creo que cada organización tiene que ir descubriendo cuál es la mejor y siempre, y esto es una recomendación que tengo, mi background es, yo soy ingeniero en sistemas, ¿sí? Entonces, y tengo un MBA y he aprendido sobre negocio, o sea, realmente acercarnos al negocio, entender cuál es el problema que tiene el negocio, ¿sí? Qué es lo que genera problemas, qué es lo que nos permite ejecutar, qué es lo que les genera ganar, cómo ganan dinero, cómo pierden dinero. Si vos entendés desde el concepto, desde el punto de vista, te pones no sé, por ejemplo, un líder de logística, te pones en el rol de un líder comercial, vos vas a entender cuáles son los problemas que tenés de datos y al final del día llevarlo para atrás. Eso es lo que sí te puedo decir que nos ha servido muchísimo. Buenísimo, gracias Fer. Tenemos otra pregunta. ¿Alguien había levantado la mano recién? La bajó. No. Bueno, te leo una de acá. Para Manu, de Sergio. Sergio pregunta: ¿la integración con Lake4mation es por cuestiones de restringir accesos a nivel de columnas en base a la sensibilidad del dato? Así es. Tenemos Data Compliance define una política de cómo quienes pueden acceder a los datos y qué muestra ese dato, digamos, y según eso se da una sensibilidad. Y a partir de eso, obviamente, hay toda una parte de capacitación y de onboarding de Data Producer donde se le explica todo esto. Y a partir de eso se van identificando los campos. También hay una revisión nuestra, obviamente. Entonces, ya la tabla sale, como está en bronce eso, la tabla ya sale productiva con los niveles definidos. Perfecto, gracias Manu. Buenísimo. Sí, ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Quiere abrir el micrófono, comentar algo? Estamos viendo en pantalla también el Menti con las sugerencias de los temas para el próximo encuentro. Si alguien quiere agregarlo también, aprovechen ahora. Bueno, Así que estamos. sí. Parece que sí. Bueno, el que salió ahí al medio me parece que es el natural de cómo se vienen dando los tópicos. Hablamos ya un poco de gobierno de datos, cómo ir implementándolo ahora con calidad y se vienen los metadatos, parece. Ahí están todos muy intrigados con ese tema. Así que casi el orden natural, diría, de estos procesos. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias chicos por compartir su experiencia hoy con las charlas. La verdad que muy buenas, dieron mucho debate y mucho también porque queda pendiente, ¿no? Después nos podemos acercar a eso también para seguir preguntando. Herbert, sí. Herbert tiene una consulta, una pregunta. O creo que estaba aplaudiendo capaz. No, me parece que quería aplaudir. Perfecto, bien. Ahí se me confunde. Sí, eso era lo que quería hacer, perdón. No pasa nada. Está bien, no hay problema. Para ir cerrando también, muchas gracias por su participación hoy. Muchas gracias a todos también por sumarse, por hacer las preguntas, por discutir. Nuevamente la comunidad la hacemos entre todos, así que los que hoy estén presentes en el encuentro y no se hayan sumado a la comunidad, los invitamos a sumarse a través del WhatsApp. Tenemos grupos para todos los gustos, desde preguntas y respuestas, debate, empleo, capacitaciones, así que aprovechenla porque hay gente con muchas ganas de participar y de compartir y muchísimo material también. Así que estén atentos que dentro de un par de semanas o un mes y pico tendremos el próximo encuentro con, seguramente algo relacionado con metadatos, ¿no? Están pidiendo el link al grupo de WhatsApp. Link al WhatsApp, ahí se los paso. 2 segundos. Bien. El tema es dónde lo tengo, a ver. Está en el documento A ver. de la comunidad. Ok, ahí lo vamos a buscar. Perfecto. De los lineamientos. Ahí va. No, este no es. A ver si la metemos rápido. Si alguien lo tiene a mano, el grupo, Link al grupo. Sí, Al fondo. Estoy viendo acá. Acá está. No, es el Canva. El último. Ese. ¿Cómo puedo invitar a un amigo a unirse? Perfecto.
Bien. ¿Encontraste? Sí, Acá. acá va. Perfecto, ahí lo dejé en el chat. Buenísimo. Bueno, gente, sin más, muchas gracias a todos. Muchas Espero que gracias. tengan unas buenas noches. Gracias. Nos vemos en el Gracias por próximo. haberse sumado. Nos vemos en la próxima. Muchas Adiós. gracias a todos. Saludos. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao.